una vez más. Hoy vamos a hablar respecto a rodilla y la fosa poplitea. Vamos a observar el contenido de la presentación del día de hoy. Vamos a hablar de los huesos, ligamentos y articulaciones, la fosa poplitea, músculos del grupo posterior de la pierna, origen, inserción y acción, nervio tibial, fibular común y algunas consideraciones clínicas. La tibia es el hueso medial de la pierna. Este se observa específicamente orientado desde una extremidad abultada, que vamos a observar la que va a ser hacia arriba, mientras que la menos voluminosa hacia abajo. Tenemos además un proceso prolongado que va a ir medialmente en el cuerpo. Vamos a observar en la imagen una tibia desde una vista anterior y posterior derecha. La extremidad superior es más voluminosa y forma dos cóndilos, un cóndilo lateral y un cóndilo medial. Por delante de la eminencia hay una depresión y en esa depresión vamos a encontrar el área intercondilia anterior y en la parte posterior de igual manera. Además encontramos en la cara anterior la tuberosidad de la tibia. Esta pertenece al cuerpo. El cuerpo tiene un corte triangular, presenta tres caras, una cara medial, una cara lateral y una cara posterior. Además encontramos unos bordes. Desde una vista posterior estaríamos observando el borde posterior y encontramos además desde una vista anterior el borde lateral y el borde anterior. La extremidad inferior tiene forma irregularmente cúbica y encontramos una incisura llamada incisura fibular. Justo en esa se articula la fíbula. La cara lateral excavada entre los ramos de bifurcación de ese borde interóseo que finalmente forma esta incisura. Además encontramos esta región que es más interna llamado maléolo, el maléolo medial. La fíbula o también llamado peroné es el hueso lateral de la pierna. En la imagen podemos observar en una vista anterior derecha y una vista posterior derecha, su orientación de la extremidad siempre va hacia abajo, la cara articular medialmente y la fosa hacia atrás. Esa es la manera de orientar específicamente este hueso. Tiene una cabeza, una extremidad superior que va a hacerse estrecha hacia la parte inferior por un cuello específicamente. El cuerpo, conocido también como diáfisis, es prismático triangular y la extremidad inferior forma el maléolo lateral, que es alargado y verticalmente. El maléolo lateral presenta una fosa maleolar que tiene en relación con el talo específicamente lateralmente. Vamos a observar en este video la articulación de la rodilla. Vamos a observar en este video la articulación de la rodilla. Esta se considera una articulación gínglimo que solo actúa en un eje y solo proporciona movimientos en direcciones opuestas, o sea, en forma de bisagra. Ahí nos están representando los cóndilos, tanto lateral como medial, los platillos tibiales, el área intercondilia anterior. Aquí nos representan la tuberosidad de la tibia y una fosa específicamente, la cual se va a estar articulando con la cabeza de la fíbula y parte del cuello de la fíbula que se observa en este video. Este video es sacado del compendio de videos que tiene el doctor Akland de anatomía, así que le damos gracias al doctor Akland de anatomía por valioso material. Continuamos con la patela. La patela está situada en la cara anterior de la rodilla.
es el mayor hueso sesamoideo que encontramos en el cuerpo y está desarrollado por un tendón específicamente del cuádriceps femoral. Es de forma triangular. Desde esta vista anterior derecha, una vista posterior, podemos observar las siguientes estructuras. Encontramos la base, el cuerpo, el vértice, un borde medial y un borde lateral. Desde una vista posterior ya estaríamos observando las caras. Una cara lateral, una cara articular medial y una cresta vertical. En esta imagen vamos a observar en este video la rótula o también conocida como la patela. Esa es una articulación que finalmente va a estar uniendo varios huesos, entre esa la articulación entre la cara posterior de la patela y la cara rotuliana del hueso del fémur. Justo en este video del Dr. Akland de Anatomía nos representan cómo se puede dar específicamente esa articulación entre la patela y la cara articular específicamente del fémur. Vamos a observar ese mapa mental. En ese mapa mental nos representa las articulaciones que hay en la rodilla específicamente. Aquí nos representan la articulación tibiofibular distal, tibiofibular proximal y la articulación de la rodilla. Vamos a observar en detalle la articulación de la rodilla, que la habíamos ya representado con sus huesos y sus diferentes caras. Esa es la articulación de la rodilla, es conocida como también una articulación gínglimo o de bisagra, que está constituida precisamente por dos movimientos en direcciones opuestas, específicamente la flexión y la extensión de la rodilla. Aquí encontramos algunas de las estructuras que hay dentro de esta o que compone como tal la articulación de la rodilla, como es el menisco lateral, el menisco medial. Encontramos algunos ligamentos que vamos a observar específicamente en este video. Vamos a observar específicamente desde una vista superior el menisco medial, el menisco lateral, el ligamento cruzado anterior, aquí nos están representando. Además nos representa el ligamento cruzado posterior. De una vista superior, vamos a observar la cápsula articular. Es una estructura fibrocartilaginosa que aumenta toda la profundidad de esta cavidad articular, junto con los meniscos que se insertan en esa región. El ligamento transverso de la rodilla, que es una banda fibrosa, el ligamento menisco femoral anterior y posterior, y el ligamento específicamente popliteo. Ahí estaríamos observando ya el ligamento colateral medial. Y desde esta vista anterior ya nos estaría representando el tendón rotuliano, que ya se está insertando específicamente en la tuberosidad de la tibia. Ahí estaríamos observando parte de esos ligamentos de la cápsula y de tendones que finalmente van a estar componiendo la articulación de la rodilla. Desde esta vista superior de un miembro inferior derecho vamos a representar un poco en detalle esos ligamentos. Vamos a encontrar el tendón rotuliano, el tendón patelar también conocido. El resto vamos a hablar de ligamentos. Este sería el ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, ligamento menisco femoral posterior, el menisco lateral, el menisco medial. Si ustedes observan, el menisco lateral es más circular y pequeño, mientras que el menisco medial es mucho más abierto, mucho más grande. Encontramos el ligamento colateral medial, ligamento colateral lateral, ¿sí? El ligamento transversal. Y esos son parte de las estructuras que compone como tal la rodilla. Vamos a observar en este video del Dr. Akland de Anatomía los tejidos fundamentales. Entre esos encontramos los meniscos. Si ustedes observan, el menisco medial es mucho más abierto, mientras que el menisco lateral es más cerrado, ¿sí? Es más circular, mientras que el otro es semicircular. Y desde esta vista podemos observar finalmente parte de ese menisco que nos permite amortiguar las cargas que día a día nosotros realizamos en las actividades de la vida diaria e incluso en el deporte. Vamos a observar desde esta vista
Anterior y posterior, el ligamento cruzado posterior, en esta vista posterior, y el ligamento cruzado, cómo se estaría originando e insertando en esas caras articulares entre los áreas interarticular de la tibia y el fémur. Observemos ahí de color azul cómo se estaría insertando específicamente entre esas áreas intercondilias ese ligamento cruzado anterior que finalmente nos frena los movimientos de la rodilla cuando estamos haciendo alguna actividad como es de bajar escaleras, subir escaleras o subir una rampa o en el deporte hacer de pronto específicamente en el fútbol eh, una jugada la cual podemos frenar o cambios de direcciones específicamente. Entonces ahí nos representan cada una de esas estructuras como finalmente están estabilizando esta articulación para mantenerla en ese lugar. Continuamos con la articulación tibiofibular proximal. Esa es una articulación sinovial plana y estos son todos los ligamentos que encontramos dentro de esta. Tenemos el ligamento anterior de la cabeza de la fíbula, ligamento popliteo fibular, la cápsula articular de la fíbula específicamente en la parte proximal y el ligamento posterior de la cabeza de la fíbula y la membrana interósea. Esa es una articulación sinovial y solo nos permite movimientos de deslizamientos. Vamos a observar en detalle desde una vista lateral de un miembro inferior derecho el ligamento anterior de la cabeza de la fíbula. Encontramos la fíbula, específicamente el ligamento posterior de la cabeza de la fíbula. Encontramos el ligamento popliteo específicamente y la cápsula articular tibial proximal y la membrana interósea. Esas son las estructuras de cada uno de los ligamentos. Vamos a verlo en detalle en esta imagen. Aquí nos representa el ligamento anterior de la cabeza, la fíbula, la cápsula articular proximal de esa fíbula y la tibia, también conocida como peroneo, el ligamento posterior de la cabeza de la fíbula o peroneo, el ligamento popliteo peroneo y la membrana interósea. Vamos a continuar con la articulación tibiofibular distal más adelante. Esa solamente vamos a encontrar dos ligamentos. Por ahora vamos a observar la fosa poplitea. La fosa poplitea va a estar delimitada por unos músculos. Entre estos vamos a encontrar los músculos semitendinoso, semimembranoso, bíceps femoral y la cabeza medial y lateral del músculo gastrocnemio. Justo esos músculos me van a estar delimitando la fosa poplitea. La fosa poplitea va a contener diferentes estructuras vasculares, arteriales y nerviosas muy importantes. Desde esta vista posterior derecha nos representan esa fosa como si fuera un rombo con diferentes estructuras que hay internamente en ese rombo. Entre esas estructuras encontramos el nervio fibular común y el nervio tibial, que finalmente es el nervio ciático, la vena poplitea y la arteria poplitea. Son vasos que son importantes tenerlos presentes en esta región. Una lesión a nivel de la fosa poplitea nos puede generar un sangrado masivo, incluso pérdida de la funcionalidad de la pierna si hay lesión de esos nervios. En esa imagen nos representa el doctor Aklan de anatomía, específicamente la fosa poplitea con sus diferentes estructuras que pasan por medio de esta fosa. Aquí, por ejemplo, estamos observando cómo estaría pasando el nervio tibial, nervio fibular común, la vena y la arteria poplitea. Eso sería entonces el músculo semitendinoso, ese sería el semimembranoso, ese sería el bíceps femoral, la cabeza medial del gastrocnemio y la cabeza lateral de este mismo. Vamos a hablar un poco de los septos y compartimentos que encontramos en la pierna. Desde un corte transversal, ¿sí? En el tercio superior de la pierna vamos a observar
La tibia y la fíbula, observen que esos dos serían esos huesos que encontramos en la región de la pierna. Y hay unas fascias que van a estar invaginándose o metiendo en medio de estos músculos y nos van a dividir la pierna en compartimentos. Encontramos un compartimento anterior, un compartimento posterior y un compartimento lateral. En medio de cada uno de esos compartimentos pues van a haber músculos, vasos, nervios que van a estar ingresando precisamente para suplir la necesidad en esa región específicamente. Pero esta imagen quiero que ustedes la tengan muy presente para que puedan imaginarse que dentro de la pierna está empaquetado por fascias que finalmente son las que se invaginan en medio de estos músculos para formar esos compartimentos. Seguimos con los músculos de la región posterior de la pierna. Vamos a hablar entonces un poco en detalle del músculo gastrocnemio. Ese es un músculo que tiene dos cabezas, ¿sí? Él se va a originar específicamente en la cara poplitea del hueso del fémur, específicamente su cabeza lateral, y además va específicamente hacia la depresión superior del epicóndilo medial del hueso del fémur. Es inserta en un tendón común llamado tendón calcáneo y va directamente hacia el hueso calcáneo. La acción de este músculo es la flexión de la pierna, que también es conocido como la plantiflexión, así como observamos en el video, y la flexión de la rodilla. Él es un músculo que es biarticular, que tanto en la rodilla como en el tobillo hace acción. Cuando ya hablo específicamente de el músculo que es biarticular, hago referencia a que este músculo mueve dos articulaciones. En ese caso, la articulación de la rodilla y la articulación del tobillo. Vamos a continuar con el músculo soleolisio. Ese es un músculo que encontramos más profundo con respecto al gastrocnemio. Ese músculo se origina en la cara posterior de la cabeza del tercio superior de la cara posterior de la fíbula. Sí, yo sé que parece un trabalenguas. Finalmente va específicamente desde parte de la fíbula y parte de la tibia y directamente se inserta por medio del tendón calcáneo. La acción de este músculo de igual manera es la plantiflexión, o sea que me lleva el pie hacia abajo, así como cuando uno se impina específicamente o se para en las puntas de los dedos de los pies, y la flexión de la rodilla, que en este caso sería llevar el talón hacia atrás. Seguimos con el músculo plantar. Este es un músculo ausente entre el 5 al 10% de las personas y también se origina específicamente en la cara poplitea, el hueso del fémur, y se inserta medialmente en ese tendón calcáneo. La acción de este músculo de igual manera es la plantiflexión y la flexión de la rodilla. Algunos autores nombran esos tres músculos, el músculo gastrocnemio, el músculo soleolisio y el músculo popliteo, como el tríceps sural. Así lo pueden encontrar también de esa manera. Esos son los compartimentos que estábamos hablando hace en un instante, específicamente de esos músculos de la región posterior. Continuamos con el músculo popliteo. Ese es un músculo que es bien interesante porque su acción finalmente es de estabilización más que de una acción en particular, aunque nos ayuda a dar la flexión de la rodilla, inicia la flexión de la rodilla, también nos realiza la retracción del menisco lateral. En ese sentido nos estaríamos observando ya cómo estaría haciendo la flexión de la rodilla, es el que inicia como tal esa flexión de la rodilla. Continuamos con el músculo tibial posterior. Ese es un músculo que de igual manera
va específicamente en la cara posterior de la tibia, parte la membrana interósea y se inserta en la tuberosidad del navicular y el sustentáculo del talo, que son ya específicamente huesos del tarso que ya hemos tocado con anterioridad. La acción de ese músculo va a ser la plantiflexión, que en este caso sería llevar los dedos de los pies hacia abajo, o sea, empinarnos o pararnos sobre la punta de nuestros dedos. La inversión, que ya sería un movimiento el cual el pie gira hacia adentro, como observamos en el video. Y además nos hace la aducción del pie. Vamos con el músculo flexor largo del hallux. Ese es un músculo que se origina en los 2/3 del campo posterior de la cara posterior de la fíbula y se inserta en la base de la falange distal del hallux. La acción de este músculo es flexionar la falange distal del hallux, además de hacer la plantiflexión, la inversión, que sería llevar el pie hacia adentro, girarlo hacia adentro, y la aducción del pie, que sería llevar el pie hacia adentro. Continuamos con el músculo flexor largo de los dedos. Ese es un músculo también que se origina en la cara posterior de la tibia y se inserta en las bases de las falanges distales de los últimos 4 dedos. La acción de ese músculo va a ser la plantiflexión, empinarnos, flexionar las falanges distales de los últimos 4 dedos y la inversión además, que sería llevar el pie hacia adentro, además de la aducción del pie. Continuamos con el nervio ciático. Ese es un nervio que proviene del plexo sacro específicamente. El plexo sacro viene del S1, S2, S3, S4, L5 y L4. Hace referencia al tronco lumbosacro, que ya es unas raíces que provienen de esa región lumbar, que se une de cierta manera con las raíces nerviosas de la región del sacro. Entonces, por eso se le conoce como tronco lumbosacro. Si ustedes observan, el plexo sacro está representado con colores, un color amarillo y un color verde. Pues resulta, pasa y acontece que estos ramos de color amarillo hacen referencia a las divisiones posteriores de los nervios espinales de S1, S2, S3, S4 y estos de color verde hacen referencia a las divisiones anteriores de ese nervio espinal, específicamente de S1, S2, S3, S4. Ahora, esas divisiones finalmente se van a unir de nuevo y me van a formar el nervio ciático. Ese nervio ciático va a estar dirigido por toda la región posterior de nuestro miembro inferior hasta la planta del pie. Es un nervio muy importante porque es prácticamente el que nos la función a todos los músculos de la región posterior de nuestro miembro inferior. Por ejemplo, aquí estamos observando el nervio fibular común. Vamos a observar en detalle cómo él desciende por toda la región posterior, inicialmente como nervio ciático. Observemos en la imagen. Pasa por la fosa poplitea y en la fosa poplitea ahora se subdivide en dos, que es el nervio tibial y el nervio fibular común. El nervio tibial se continúa por la región posterior, mientras que el nervio fibular común ahora hace un giro hacia la región anterior de la pierna, justo por medio del cuello y la cabeza de la fíbula. Ese nervio fibular ahora se subdivide en dos, el nervio fibular superficial y el nervio fibular profundo. Esos nervios finalmente van a estar ingresando por toda la región anterior de la pierna y va a estar inervando toda esta región.
¿Cuáles son los músculos que van a estar inervando específicamente? El tibial anterior, el extensor largo del hallux, el extensor largo de los dedos, el fibular tercero y el extensor corto de los dedos. Vamos a observar en detalle el nervio tibial cómo desciende por la región posterior y va a estar inervando todos los músculos que acabamos de ver. Entre esos encontramos los gastrocnemios, el plantar, el popliteo y el tibial posterior, además del flexor largo de los dedos, flexor largo del hallux y el popliteo, que son músculos que finalmente vamos a encontrar en la región posterior de la pierna. Vamos a observar en detalle, esta es una maniobra que se usa para encontrar el pulso popliteo De Kindle, específicamente. le pediremos una flexión de la Ahí nos rodilla representa al entonces paciente, una a su vez que maniobra de la ingresamos cual se en la da fosa una poplitea flexión de con rodilla. nuestras dos El manos examinador apoyando los pulgares usa por sus debajo de la pulpejos rótula para e poder ingresando de esta identificar manera, la fosa haciendo una ligera poplitea, presión guiándose a para través de intentar la hallar el tuberosidad de la pulso. tibia, colocando sus pulgares, y en esta posición pues es mucho más Un segundo fácil poder método es colocando identificar al la paciente de arteria prono y la vena y con nuestra poplitea. mano izquierda También podemos decirle tomar al la pierna paciente en izquierda del decúbito paciente, prono hacer que una flexión de la rodilla y con cruce nuestra mano sus derecha pies, ingresar en o la fosa simplemente poplitea. podemos flexionar parte de la rodilla como lo está haciendo para poder palpar el pulso popliteo Un tercer específicamente. método es pidiéndole al paciente que Y cruce de las esta manera piernas, podemos decir al exponiendo paciente así que la fosa cruce los poplitea y pies y relajando su podemos musculatura. tener un espacio Nuevamente más libre para usaremos poder las dos manos examinar y explorar el pulso popliteo. para el Kindle. Este es el síndrome compartimental, hace referencia a una consideración clínica que se da también Posteriormente, comúnmente realizamos nuestra primera cuando incisión, la más proximal en el no hay compartimento anterior de la específicamente pierna. Como un vemos, se flujo aprecia sanguíneo muy bien la específicamente fascia, que incidimos de con un la bisturí región del de 15. la Una pierna. vez hecho esto, localizamos el plano de nuestra fascia, podemos progresar nuestra tijera. Por ejemplo, ahí nos están representando las fascias que están invaginándose, están envolviendo todos los músculos de la región anterior de la pierna, y si esa región se comprime todo el tiempo, pues seguramente las arterias, las venas y los vasos que están pasando por ahí pues van a quedar estrangulados. De esa manera la sangre que hay internamente pues no va a poder ser drenada ni tampoco transportada a través del cuerpo, y se da el famoso síndrome compartimental. En este caso nos están realizando unos cortes específicamente en esa región de las fascias que están envolviendo esa región para poder descomprimir esa región. Observemos en detalle. Por debajo de ese plano, y posteriormente hacemos la fasciotomía percutánea con tijera hasta nuestra siguiente marca. Abrimos nuestra siguiente incisión y de nuevo abrimos esa fascia y comunicamos nuestra fasciotomía con la incisión anterior y progresamos distalmente hasta nuestra tercera incisión, como vemos en la imagen. Hacemos la tenotomía con la fasciotomía con la tijera hasta la siguiente incisión y de nuevo abrimos nuestra tercera incisión en el compartimento anterior, coagulamos en caso de que haya algún vasito sangrante, comunicamos adecuadamente nuestras incisiones y progresamos también distalmente hasta tener una posteriormente.